Vamos ahora a leer la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 16 al 18. Dice así la palabra del Señor: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Que el Señor bendiga su santa palabra. En el último mensaje estábamos viendo la semana anterior, la semana pasada, acerca de la seguridad del cristiano, que es tan importante, esta seguridad en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación, y después también pues la seguridad en la oración, de que nuestras oraciones el Señor las oye y también pues las responde favorablemente según se lo hemos pedido. Entonces vemos ahora, es extraordinario en la palabra de Dios, vemos como el apóstol Juan está tomando estos dos temas de alguna manera para aplicarlos de manera concreta a los creyentes. Como vamos a ver, estos versículos que hemos leído, el apóstol pues está hablando por una parte, sí, de la seguridad en la intercesión, en la oración de intercesión de los creyentes para otros creyentes o para otros cristianos, la seguridad de la intercesión, de la oración de intercesión. Pero también vemos que el apóstol está hablando de un caso en particular, en las que si se dieran esas oraciones no reciben respuesta. Un caso particular, ¿verdad? No tienen respuesta, que se excluye, por lo tanto, de la oración. Las oraciones de fe, si son sinceras, si son conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, como veíamos la semana anterior, tienen respuesta de parte del Señor. Pero también las oraciones, o nosotros, cuando hacemos las oraciones, debemos de tener también en cuenta la realidad espiritual. La realidad espiritual en las personas por las que se ora. Dios ha puesto también, podemos decir, unas leyes espirituales que no se pueden quebrantar. Unas leyes espirituales que tenemos que aceptar, que son así. Y nosotros los creyentes no, por supuesto, podemos ver, ¿no?, el espíritu o el corazón de la gente. Decimos, hemos de tener en cuenta la realidad espiritual de la gente, sí. Bueno, nosotros no lo podemos mirar. Nosotros no vemos el corazón. Nosotros no vemos el alma de la gente. No vemos el fondo, ¿verdad? Eso solamente lo puede ver Dios. Pero sí que podemos ver con discernimiento espiritual a través de las acciones de la gente, a través de lo que hace. Y hemos pues de estar atentos tanto lo uno como lo otro. Entonces, en este pasaje, en estos versículos, pocos versículos, tenemos pocos versículos, principalmente nos encontramos con dos grandes direcciones del apóstol Juan en cuanto a este asunto de la oración. Y el primero pues es la preocupación. Hemos de tener esta preocupación, los creyentes, pues por los demás hermanos en oración. Leemos entonces aquí en el versículo 16 de nuevo: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Entonces vemos, todo comienza por esta frase: si alguno viere a su hermano pues cometer algún pecado. Entonces, si vemos los creyentes a un hermano cometer un pecado, en esta situación pues no nos hemos de quedar así sin más.
No nos tenemos que quedar aquí indiferentes, ¿no? Esto que nos tiene que mover a hacer algo. Los creyentes, ¿verdad?, cuando vemos el pecado en la vida de otros creyentes, entonces esto no nos puede dejar frío, porque conocemos los terribles efectos del pecado. Los terribles efectos del pecado. El pecado, por lo pronto, ya interrumpe esta comunión con Dios y, bueno, persistiendo en él, endurece el corazón. Endurece el corazón al Señor, endurece el corazón a su palabra, endurece el corazón y, pues, perseverando entonces en el pecado, se agrava la situación, se agrava, pues, podemos decir, la enfermedad. Y entonces, pues, atraen juicios y castigos y disciplinas del Señor. Y a veces estos juicios son duros. Esos juicios son duros. Vemos los juicios de Dios en la palabra, en el Antiguo Testamento, los juicios que Dios traía sobre su pueblo. Vemos los juicios sobre creyentes. Y en 1 Corintios se nos dice que algunos de los hermanos o de los creyentes de las congregaciones, por esos juicios, por estas disciplinas del Señor, han muerto. Vemos disciplinas de Dios en el Nuevo Testamento. Vemos el caso de Ananías o Sáfira. Entonces vemos que es algo, pues, que hay que temer. Y cuando vemos entonces a los creyentes en pecado, hemos, pues, de tener, pues, conciencia de todo esto y saberlo, ¿no? Pero también, sobre todo, por el nombre de Dios. Es un daño y un mal para el creyente, para el hermano, pero sobre todo por el nombre de Dios. Porque el hermano ha confesado a Cristo, confiesa el nombre de Dios, se dice cristiano, es miembro de la congregación, y entonces vemos el pecar así es una ofensa contra Dios, es una ofensa contra nuestro Señor, es una ofensa contra nuestro soberano, contra nuestro Padre Celestial, pero también es un mal testimonio que se da al resto de hermanos, que por el cual ellos también puedan ser incitados a pecar, o también un mal testimonio para el mundo, para la gente que no cree. Digan, mira, pues vemos estos que dicen ser cristianos. Entonces vemos que algunos pueden incluso verlo y escandalizarse. Y ya nos dice, pues, el Señor Jesús en los Evangelios, que hay de aquel que haga escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor de fuera que le pusieran una rueda de molino y que se lo echaran al fondo del mar, que escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí. Así pues vemos que si un hermano ve a otro hermano que está cometiendo pecado, lo normal es que lo primero ore a Dios. Lo primero ore, que este sea su acto reflejo, ¿verdad? No, nos dan aquí y sale el brazo despedido o la pierna despedida, ¿no? Pues así ha de ser también el acto reflejo nuestro. Fijémonos que aquí el apóstol Juan nos está diciendo, si alguno viere a su hermano cometer un pecado, pues que vaya corriendo a hablar con él. No, aunque esto, por supuesto, es algo que podemos, y si tenemos la ocasión, también hemos que hacer. Y tampoco está diciendo aquí el apóstol Juan que si alguno ve a su hermano cometer un pecado, que vaya a avisar a los hermanos de la congregación o a los hermanos del consejo de la iglesia. Llévelo, pues. Y bueno, pues sabemos que el Señor Jesús también ha dado instrucciones en este sentido, ¿no? Bueno, primero hemos de hablar con él para ver si se corrige, pero si no, llévalo a la iglesia, llévalo al consejo. Bien. Pensando, pues, en la disciplina que es una disciplina correctiva, correctora, para ver si esto se endereza, si se corrige. Todas estas cosas, pues sí, se pueden decir, pero solo se pueden hacer. Pero lo que aquí está diciendo el apóstol Juan, lo primero que hemos de hacer, lo principal es volverse a Dios en oración. Volverse a Dios en oración. Entonces vemos la importancia de tener este espíritu de oración, ¿no? Que en cualquier problema lo primero que hagamos sea volvernos a Dios, volvernos a nuestro Padre. Como si enfermamos, por ejemplo.
Sí, claro, está bien ir a los médicos. Está bien, pues que nos cuiden, ¿no? Que nos hagan las pruebas, que nos den aquí la medicina. Está muy bien, por supuesto. Pero lo primero es ir a Dios en oración. Recordemos que en la palabra de Dios, el rey Asa, segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, el rey Asa, que fue un buen rey. Fue un rey que hizo reformas en el pueblo del Señor de fidelidad a la palabra de Dios. Fue, pues, el rey Asa censurado porque en la enfermedad, lo primero que buscó fue a los médicos y no orar a Dios. Entonces, vemos que es importante en todas las circunstancias, en todos los problemas, primeramente, acordarnos de Dios y volvernos a Dios y presentárselo a Dios en oración. Y entonces vemos que el resultado de esto dice: pedirá y le dará vida. Pedirá y le dará vida. Hemos de ver esto también, pues, juntamente con lo que dice el apóstol Santiago. Bueno, Santiago, ¿no? El hermano del Señor, en su carta, en Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, los dos últimos versículos, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, en Santiago dice: si alguno, pues, también ve a un hermano, pues, que está pecando, que está errando, dice, de la verdad, y lo hace volver. Bueno, pues aquí está diciendo, si uno ora y Dios le dará vida. Dios le dará vida. Entonces vemos aquí claramente la oración aquí en 1 de Juan es el instrumento. Es el instrumento o es el medio para hacer volver a aquel. O aquel que ha pecado, pues vemos que se le dé vida. Entonces, sí, se hizo también todo lo demás, ¿no? Hablamos, hay las censuras, o las disciplinas, o lo que sea, pero es la oración la que da bendición a todo esto y da, pues, fruto. ¿Cuál es el fruto? Bueno, arrepentimiento, ¿no? Dice, pues pedirá y le dará vida. Pues entonces esto le dará vida. Se menciona el resultado final, le dará vida, pero es que antes, ¿no? En medio, se puede decir, está el arrepentimiento, ¿no? Es como en Santiago, que dice, le hace volver. Le dará vida, pues, porque él, pues, ha corregido, porque él ya, pues, ha cambiado. Ese pecado lo ha dejado de hacer. Entonces vemos, ¿no? La oración es tan importante que es, pues, no sé, el trabajo del campo, ¿no? Uno puede, sí, pues, estar sembrando en el campo y tiene que hacer, pues, pues, quitar las piedras, hacer los surcos, sembrar, ¿no? Tiene que hacer todo esto. Pero si no hay lluvia, y hay una gran sequía y no hay manera que llueva, pues no va a dar fruto. Pues así es con la oración. Sí, hemos de hacer todo lo demás. Hemos de hablar, hemos de pues sí, hacer lo que está en nuestra mano. Pero es la bendición de Dios la que hace volver al hermano. Y la bendición de Dios, pues, es la oración. ¿Quién la mueve? Así, por lo tanto, vemos la gran importancia de la oración, ¿no? Acordémonos, ¿no? Del Salmo 127, que dice que en vano, pues, vela la guardia, ¿no? Si Jehová no guarda la ciudad, si Jehová, pues, no está, pues, con el pueblo, como dice el Salmo 127, podemos leer los primeros versículos del Salmo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar y que comáis pan de dolores. Entonces vemos, lo primero que hay que hacer es, sí, podemos decir así, asegurar la ayuda del Señor, buscándola, pues, en oración. De este punto, pues, todavía se pueden sacar
cosas más a nuestro provecho. Primeramente, pues, sí, que nos muestra aquí el apóstol Juan que el cristiano ha de tener entrañas de misericordia ante las caídas de los demás, principalmente ante las caídas de hermanos, de creyentes. Tal vez nos hayamos encontrado con algunos creyentes que ante las caídas de los demás, pues en sus palabras, sus actitudes, pues no muestran ninguna piedad, ninguna compasión, no muestra pues ninguna misericordia, ¿no? Y que los están considerando como si ya son pues no creyentes directamente o reprobados, y que bueno pues no oran, y si oraran por ellos, pues lo único que harían sería orar para que el Señor tome venganza de ellos, ¿no? Pero vemos que esta actitud no es correcta, no es sana espiritualmente, porque quien está en este estado no muestra entrañas de misericordia. Por lo tanto, no tiene tampoco estos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Evidentes: el gozo, la paz, las entrañas de misericordia en suma. Y en definitiva tampoco es bíblico, porque nos dice la palabra de Dios, leemos en Gálatas, en capítulo 6: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con espíritu de mansedumbre, considerándote tú a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado como ellos. Porque también nos dice en 1 Corintios 10, versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, que cada uno mire por sí mismo, ¿verdad? Y si sabemos pues nuestro corazón, nuestro estado, pues nosotros por nosotros mismos estamos tan dispuestos, tan prontos a caer como los demás. Entonces hemos de hablar y actuar, sí, pero con misericordia, recordando también que de la misma medida que nosotros medimos, se nos será medido a nosotros, ¿no? Así pues, tengamos esa misericordia, como aquí dice la palabra de Dios. Y en segundo lugar también, la segunda cosa que podemos sacar desde esta primera gran directriz del apóstol es, pues eso, una vez más, que podemos tener esta seguridad en cuanto a la oración de intercesión. Y si nos paramos a pensar, es una gran cosa. Es una gran cosa. Podemos tener una seguridad en la intercesión por los creyentes, aun cuando hay problemas espirituales en ellos, aun cuando hay pecados en ellos. Podemos orar y tener la seguridad de que el Señor puede pues responder favorablemente. Si estamos seguros pues de que Él es, sí, ciertamente hermano, si vemos que sí está pecando, pero que no hay esta actitud, pues el pecado que es, vamos a ver ahora, para muerte, que vemos todo esto, pues bueno, oramos y podamos tener entonces esta certeza, esta seguridad de que Dios oirá y que lo traerá de nuevo por camino como antes, que pues se arrepentirá y cambiará y podrá continuar pues como antes de ese pecado, de esa caída. Entonces vemos, no puede ser también de otra manera, porque si es un verdadero hijo de Dios, perseverará hasta el fin. Si es un verdadero hijo de Dios, Dios lo guardará. Si es un verdadero hijo de Dios, lo guardará, porque es que Dios lo guarda, porque nadie lo puede apartar de la mano de Cristo, ni la mano del Padre, como nos enseña Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Así, por lo tanto, podemos tener esa seguridad de que también volverán al buen camino. Y esto, pues, en cuanto a la primera gran dirección del apóstol Juan. Pero ahora, pasando a la segunda, vemos que hace
esta gran, digamos, exclusión, ¿no? Sí, todo esto es así, pero en este apartado no tiene que ver, ¿no? O no entra, ¿no? Entonces vemos esta precisión, dice el mismo versículo 16, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y en el versículo 17, pues, también dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces vemos, está claro, que el apóstol Juan aquí está haciendo, se puede decir, esta distinción entre un pecado que no es de muerte y el pecado, pues, que es de muerte, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, lo que acabamos de ver ahora, se aplica solamente al pecado, dice, que no es de muerte. Que no es de muerte. Entonces la cuestión, sobre todo, es saber qué significa, ¿no? ¿Qué se refiere cuando está hablando de muerte, ¿no? Para empezar, bueno, la expresión de muerte tiene el significado de para muerte, cuyo fin se puede decir es la muerte. Bien, pues entonces, en un sentido general, podemos decir que todos los pecados son para muerte, ¿no? En un sentido general. En Romanos capítulo 5 nos dice que por un solo pecado entró la muerte del mundo, ¿verdad? Entonces, en un sentido general, todo pecado es mortal. En Romanos capítulo 6, versículo 30 dice, pues la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. En general, todo pecado lo que merece, lo que produce es la muerte. Pero aquí, pues, se está hablando, como vemos, en un sentido especial. Es un pecado en concreto, en particular. ¿A qué se refiere la palabra muerte? Pues, en un sentido, para empezar, no se puede pensar que se está aquí refiriendo a pecados que sean dignos de muerte o que debieran ser castigados con pena de muerte, como lo vemos ahí en el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Habían pecados, ofensas capitales, ¿no? Que Dios había instaurado, pues esto, el castigo de la pena de muerte. No hace falta, pues ahora repasarlos, pero vemos que no es este el sentido de esta palabra. ¿Por qué? Tenemos ejemplos en la palabra de Dios, por ejemplo, el más evidente, el del rey David, que cometió adulterio con Betsabé. Y no solo eso, sino que también, pues, mandó matar a su marido. Por lo cual, pues, fue también, aunque no lo hizo con sus manos, ¿verdad? No lo mató físicamente con sus manos, pero fue homicidio. Y entonces vemos en 2 de Samuel, pues, en el capítulo 12, la conclusión que el mismo David dijo acerca de su pecado, que por supuesto el profeta Natán se lo presentó de otra manera, pero dice que en el versículo 5, 1 de Samuel 12, 5, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte. Y vemos, pues, que en el versículo 7 dice Natán a David, tú eres aquel hombre, es tu pecado. Pero en el versículo 13 también leemos, en el versículo 13, Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces era un pecado capital. Era un pecado que, bueno, si él, porque era rey, pero si hubiera sido cualquier otro del pueblo, tenía que haber sido pagado con la muerte. Pero el Señor remitió, es decir, perdonó ese pecado y no murió, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, tampoco podemos estar aquí pensando que está hablando de la muerte física, ¿no? Es decir, que sea un pecado grave, que Dios lo vaya a castigar con la muerte, quitándole la vida, como por ejemplo ocurrió en el Nuevo Testamento con Ananías o Sáfira. O también vemos en 1 Corintios capítulo 10, ¿no?, que algunos de la congregación han muerto, ¿no?, como resultado de la disciplina del Señor. Y esto, pues, es simplemente, podemos ver incluso ese mismo sentido común. ¿Por qué?
porque nos dice aquí el apóstol Juan que si alguno viere cometer a un hermano pecado que no sea de muerte, o pecado que sea de muerte, ¿no? Al contrario. Entonces, nosotros en principio no sabemos la disciplina que el Señor la va a dar, o si la va a dar en esta vida. Si la va a dar en esta vida o no, y si va a ser esa disciplina o va a ser otra. No lo sabemos. Por lo tanto, no podemos decir nada de antemano, y sin embargo aquí nos está diciendo si es un pecado de muerte. No tiene sentido, por lo tanto, estar pensando de esta manera. Entonces, pues, hemos de ver la palabra muerte, pues el significado que encontramos sobre todo en el Nuevo Testamento es la muerte espiritual. Y en el sentido de muerte espiritual hay también pues dos grandes sentidos. Primeramente es el sentido del estado de la muerte espiritual de los hombres antes de conocer la gracia, antes de conocer a Cristo, antes de ser creyente, ¿no? Y del que Dios entonces nos libra por su gracia, por su poder, y nos lleva entonces a la fe en su Hijo, ¿no? Entonces es un estado de muerte espiritual antes de conocer a Dios. Es decir, que nuestro espíritu está muerto, nuestra alma está muerta realmente, no tiene vida espiritual. En Juan vemos capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Allí leemos que Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que ha creído en su palabra ha pasado de muerte a vida. Estaba en la muerte y ha pasado a la vida, como dice también Efesios capítulo 2, versículo 1, que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos ha dado vida juntamente con su Hijo. Entonces vemos que esto es el estado espiritual de los, se puede decir, antes de creer, ¿no? Antes de tener fe en el Hijo Jesucristo. Pero hay otro significado que es el significado de la muerte eterna. De la muerte eterna, es decir, en el sentido de la condenación. Y lo leemos esto, por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 16. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice, podemos leer el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Vemos, es la vida eterna, y la muerte, por lo tanto, es la muerte eterna, y es también lo que el mismo apóstol Juan en Apocalipsis habla como la muerte segunda. Leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. También encontramos pues la muerte segunda en capítulo 20, versículos 6 y 14. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y el versículo 14: la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego del hado, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Capítulo 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Vemos? ¿La muerte segunda qué es? El lago que arde con fuego y azufre. La condenación eterna, el castigo eterno. Por lo tanto, vemos que es un pecado que conduce a esta muerte, a esta condenación, a este castigo eterno. Entonces vemos que podemos entonces preguntar,
Si es así, ¿cuál es entonces este castigo que merece este pecado que merece este castigo? Este pecado que merece esta condenación, este castigo eterno. Pues aquí evidentemente en estos dos versículos no lo dice, pero si miramos en el contexto de la Biblia, hemos de mirar la Biblia en su contexto, ¿verdad? Y primeramente en el contexto de la primera carta del apóstol Juan, ¿no? ¿Qué encontramos entonces? Pues entonces encontramos justamente unos versículos antes, en el mismo capítulo 5, dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio acerca de su Hijo. Y también en el versículo 12, cuando dice el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces vemos, en un sentido, esta muerte, esta condenación es no tener la vida, no tener al Hijo. No tiene al Hijo. Y bien, pues podemos ver más en la primera carta y vemos pues lo que el apóstol Juan dice acerca de negar a Cristo. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquel que no confiesa a Jesucristo y que Jesucristo pues ha venido en carne. Después también leemos en el capítulo 2, versículos 18 y 19: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. También pues leemos en el versículo 22: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega el Padre y el Hijo. Bien, pues entonces vemos que esto nos ayuda a comprender, pues que son gente que está en la iglesia, pero que acaba apostatando del Hijo. Habían confesado primeramente al Hijo, pero acabaron negando al Hijo, no confesando que Jesús es venido en carne, negando al Hijo, por lo tanto. Apostatan y rechazan al Hijo, y también vemos, acaban, por consiguiente, aborreciendo a los mismos creyentes, aborreciendo a la iglesia del Señor. Leemos en Juan 2, 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No, el capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3 es: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y en el capítulo 4, versículo 20 leemos: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Porque pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces vemos que todo esto nos ayuda, vemos, a comprender esto que aquí está hablando del pecado que es para muerte. Aquel que, bien, pues ha apostatado, está apostatando de tal manera que incluso pues llega a aborrecer a los cristianos. Y él incluso, pues puede incluso decir que es creyente, porque dice, mira, aquel que aborrece a su hermano, a lo mejor él se sigue diciendo creyente, pero él está aborreciendo a su hermano. Y vemos que no solamente eso, está también negando al Hijo, está pues negando también cosas importantes acerca de él, su encarnación, etcétera, etcétera.
Y bien, pues ese pecado que es para muerte no quiere decir que ellos realmente estuvieran vivos, que ellos realmente estuvieran con vida eterna. Porque si fuera así, no se apartarían, lo dice el mismo apóstol Juan. En el capítulo 2, versículo 19, habla de todos estos anticristos, etc. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, si realmente tuvieran esa comunión con Cristo, si realmente tuvieran esa vida eterna permaneciendo en ellos, dice, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces vemos que a estos, pues, que reniegan de Cristo, están renegando de Cristo, aquellos, pues, que se apartan de la comunión también de la Iglesia, que acaban aborreciendo también a los cristianos. Dice aquí, volviendo al texto, el apóstol Juan, por este pecado, yo no digo que se pida. Y esto que aquí el apóstol Juan dice, equivale a decir que él no está pretendiendo que se pida por ellos. No está pretendiendo, no quiere que se pida por ellos. Y en la palabra de Dios también encontramos momentos, lugares en los que Dios dice a sus siervos, no me pidas más por estos. No me pidas más por estos. ¿Verdad? Ocurrió, por ejemplo, con Samuel, que él estaba orando por Saúl. Y pues Dios le dijo, no, deja ya de orar por él. Como leemos en Primera de Samuel. Como leemos en Primera de Samuel. Y en el capítulo 16. ¿Hasta cuándo, dijo Jehová a Samuel, hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? O también en Jeremías capítulo 7, versículo 16. Jeremías 7, 16. Cuando dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces, al ser el pecado de muerte, equivale a la condenación, entonces aquí vemos claro enseñado que la condenación de ellos es irrevocable. La condenación de ellas no tiene vuelta atrás por parte de Dios. Entonces vemos, ¿no? Esto que aquí está diciendo el apóstol Juan tiene pues mucho que ver con lo que leemos también en Hebreos, en capítulo 6. Leemos allí en el capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O en Hebreos capítulo 10, y ahí leemos en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Entonces vemos que en todos estos tres lugares, primero de Juan y estos dos de Hebreos 6 y Hebreos 10, está refiriéndose al pecado de la apostasía. También tenemos en los evangelios lo que dice el Señor Jesús acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo, por ejemplo, en Mateo podemos leer capítulo 12, versículo 31. Mateo 12, 31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, pues vemos, está por un lado la apostasía, y está también pues esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, bueno, la cuestión es idéntico el uno con lo otro. Pues cabe más bien decir que no, son distintos, ¿no? La blasfemia es hablar mal, o sea, del Hijo, de Dios, hablar mal del Espíritu Santo, insultarlo, o pues estar pues oponiéndoselo, pues pero de manera que se expresa uno en contra de ello. Y bien, pues el contexto era de la blasfemia es que estaban atribuyendo las obras de Jesús al diablo. Entonces podemos ver que aquel que atribuye las obras de Dios, y en particular las obras del Espíritu Santo, sabemos cuál es el ministerio del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan dice que cuando venga el Espíritu redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando Dios está verdaderamente obrando, cuando el Evangelio está siendo predicado, y cuando vemos a que el Señor está verdaderamente obrando y enviando su palabra, estar pues atribuyendo esto al diablo o blasfemando de él. Entonces dice que ese pecado no será perdonado. Vemos, no es exactamente el pecado de la apostasía, aunque los dos son pues también irrevocables, y a veces pues el pecado de la apostasía puede ser el resultado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? El resultado final. Pero creo personalmente que no es exactamente el mismo pecado, aunque en ocasiones o muchas veces puedan estar los dos relacionados. Entonces, en el caso de la apostasía, vemos que hay también un endurecimiento. En la apostasía vemos que hay al final una obstinación, hay un no querer someterse a la palabra, no querer someterse pues a los demás. Hay una obstinación, por lo tanto. En definitiva, hermanos, vemos, aquí estamos ante uno de los panoramas, uno de los terrenos más temibles, ¿no?, en la palabra de Dios. Y es una de las peores experiencias que los creyentes podemos conocer. Y esto sí que es una verdadera historia, una verdadera película de terror. Que algunos que formen parte de la congregación, ¿no?, que ya sea pues progresivamente o súbitamente, de repente, cambien por completo y pasen, ¿no?, de confesar a Cristo y de andar en el camino, ¿verdad?, a oponerse a Cristo, negar a Cristo y aborrecer a los hermanos. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Entonces vemos estar nosotros diciendo sobre todo que el Señor nos libre, que el Señor nos guarde, ¿verdad? Que nunca pues tengamos que ver algo así, ni en nuestra congregación, ni siquiera en otras, porque no es bueno ver esto. Entonces, hermanos, en todo caso podemos todavía considerar este asunto, intentar hacerlo para nuestro provecho. Simplemente vemos que, como en la vida natural, ¿no?, en cuanto a la enfermedad, es mejor prevenir un cáncer, es más fácil prevenir un cáncer que curarlo, ¿verdad? Pues de igual manera es mejor tener aquí, digamos, hacer la prevención. Es mejor aquí hacer la prevención, la medicina preventiva. La medicina preventiva, no creo que se pueda esto solucionar siempre al 100%, ¿verdad? En el sentido de hacer el acceso a la membresía muy difícil para la gente, ¿no? Muy difícil a la gente. De esa manera, pues, uno se puede decir, te puedes evitar que entre aquí gente que al final no sea verdaderamente creyente.
Bueno, es que no es una solución humana, porque en el fondo, a ver, podemos poner aquí el acceder a la congregación muy difícil, ¿verdad? Que pasen años y examinar su fe, examinar al dedillo su conducta, pero en el fondo no vemos nosotros los corazones. No podemos ver si es verdaderamente así. Y si fuera solamente cuestión de método, no habría ningún problema. Pero no es así. Vemos las parábolas del trigo y la cizaña. Es decir, que es algo que no podemos los creyentes evitar. Por lo tanto, además, lo que nos dice la palabra de Dios es que sean creyentes todos aquellos que invocan el nombre de Cristo y lo confiesan. Aquellos que creen en su corazón y lo confiesan con su boca. Con lo cual, tampoco es cuestión de poner unos criterios o unos estándares pues súper altos, ¿no? Tampoco es bíblico. Entonces, la cuestión es que todos los que estemos dentro, estemos sobre todo guardándonos en nuestro corazón. Porque es a nosotros los que estamos adentro, ¿verdad? Los que la palabra de Dios nos está diciendo guardaos en vuestro corazón. Y en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, ahí leemos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En Hebreos 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 12, versículo 15 al 17: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Así, por lo tanto, hermanos, examinemos nuestra alma, como dice Pablo en 2 Corintios 13. Examinemos nuestro corazón, examinemos nuestro andar, examinemos nuestro estado espiritual, examinemos nuestra humildad ante la palabra, ante los hermanos. Y bien, pues, sobre todo también, retengamos la palabra final, con la que acaba aquí el apóstol Juan. Dice: toda injusticia, versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vemos. Acaba pues con esta nota diciendo: no, pero con todo, aunque toda injusticia sea pecado, aunque todos sean pecados, ¿no? Pero bueno, hay pecado que no es de muerte. Si nuestros pecados, hermanos, provienen de la debilidad de nuestro corazón, si provienen de la debilidad de nuestra carne, y en nuestro corazón está verdaderamente el amor por el Señor y por su palabra, el amor por Cristo, que nos redimió. Si conocemos y experimentamos lo que nos dice Romanos 7, que yo con mi ley, con mi ser interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro esta otra ley en mis miembros que lucha contra mí y me lleva pues también a veces cautivo al pecado. Pues entonces, bueno, recordemos esta intercesión de los hombres, esta intercesión de los hermanos, que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Pero también recordémonos de esta intercesión aún más poderosa, que es la del Señor Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así pues, vemos, esto es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2.
Él es Jesucristo, nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros y el Padre oye siempre su oración. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él, pues, con su sangre inocente, cubre y limpia todos nuestros muchos pecados. Así, por lo tanto, estando en Cristo, en fe en Él, estando en confianza en Él, a pesar de nosotros, pues sabemos que por la fidelidad de Dios y por su gran amor en Cristo Jesús, no tenemos que temer, no tenemos que temer. Pero que gloria sea al Cristo, al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos así.